Ha llegado Leo Piccioli y se ha sumado a esta gran mesa. Bienvenido al país. En breve la tenemos que ampliar. Bienvenido a la Argentina. Artista exclusivo de... No se fue tan lejos. Más sí. ¿A dónde estuvo? Ya ni me acuerdo, el fin de semana pasado. ¿Tandil? Que sí, pero hubo cambios de planes, así que ¿sí? No hicimos lo que esperábamos hacer. ¿Pero para Sí. mejor? No, para mejor. Estuvo Para todo, mejor, para todo mejor. fantástico. Bueno, sí, bueno, medio bueno. sorpresivo, sí. La pero vida. pero muy bien. Hay que Sí, fluir con las circunstancias, Leo Total, Piccioli. eso pasó, fluido. En un Me ratito voy a de qué dejar el hablamos. pelo como Flexible, ellos. hay que Me voy a ser dejar el pelo flexible. como ellos. ¿Ah, sí? Sí, igual, ¿Ah, sí? idéntico. Pará, ¿qué tiene mi pelo? ¿Así de largo así o de teñido? largo y así de teñido. Y Igual. yo quiero tu peinado. Bueno, Cada uno, viste. Claro, exactamente. Uno quiere, claro. Leo, ¿de qué hablamos en un ratito? Vamos a hablar un poquito de economía, de Sí. riesgo país, esas cosas, pero también vamos a hablar un poquito de qué está pasando en las empresas con respecto a las carreras, a los puestos, a todo esto que está haciendo el ministro en el sector público, Sí. pero qué está pasando en el sector privado. Perfecto. Clarísimo. Apa, te la dejo. Te dejo una pregunta. ¿Dónde Bueno. te ves en 3 años? ¿Dónde? Sí, laboralmente. Ajá. ¿De aquí? No, Y porque acá si no... si no me echan, me sigo viendo. 3 No, años no porque si es no- tanto. Claro, bueno, vamos si, a ver. Si le decías no laboral, en la puerta del jardín de infantes, te iba a decir. Ah, Perdón, ¿dónde me veo con respecto al En trabajo? una reunión de padres. Claro, por eso no. Eso seguro. Claro, en los grupos de mami y papi. Ya entrando al primario, Fausto. No, bueno, pero lo hablamos, es interesante. Ahora en un ratito Para pensar. hablamos de eso. Leo, bueno, nos habías anticipado, nos vamos a meter en el mundo de las empresas En un ratito, en sí. un ratito, pero Sí. antes sistema cambiario. Exacto. Hay muchas... A ver, por un lado, dejemos en claro que ayer hubo titulares de euforia en los mercados argentinos. Sí. Como, tranquilos. Tranquilo. Calma, Tranquilo. no seamos exagerados para un lado ni para el otro. Sí, ayer los números dieron bien, el riesgo país bajó de 1000 puntos, lo cual es realmente una notición. Después de 5 años. Claro, mantengámoslo ahí y no olvidemos que Uruguay y Chile están en 100. Uruguay está Claro. bajo de 100, Chile está en 120. Sí. Claro, O pero sea, lo que pasa es que hace un año atrás estábamos en 2.700, 2.800, entonces bajarlo 2/3 para mucha gente es como... es una locura, pero lo que hay que pensar es cuál es el impacto de eso en nosotros. Que después lo podemos En nuestro hablar. día a día, cuando Claro, vamos a comprar. yo no compro riesgo país, ni ¿En qué lo me como, ni impacta? claro. Claro. Ahora, la discusión que se está dando es, hablando del tipo de cambio, el Sí. Banco Central sigue comprando dólares, lo cual también es una buena noticia, pero este es un sistema muy similar a algo que ya vivimos. Algunos de nosotros, los jóvenes no, que es la tablita de Martínez de Oz, en donde era un crawling peg, en donde día a día o periódicamente se ajustaba el tipo de cambio para tratar de educar a la inflación, para tratar de que la inflación siga el tipo de cambio. Sí. Entonces la discusión que tienen muchos economistas es, sí, pero eso fue una porquería. O sea, terminó pésimo. Entonces, ¿por qué no va a terminar pésimo esta vez? Claro. Y hay economistas que hoy dicen, no, ahora va a funcionar porque lo que hace falta es disciplina. Y lo que estamos mostrando es disciplina. Es como un gobierno predecible que está haciendo siempre lo mismo, que no importa lo que pase, no importa si compra muchos dólares, pocos dólares, y el riesgo país sube o baja, pero el gobierno sigue haciendo una devaluación periódica chiquitita del tipo de cambio. Y eso fue lo que le permitió que se fueran achicando esa brecha, y cuando ellos llegaron estaba en casi el 200% y se empezó a achicar y ahora está en un 15, 20 más o menos. Cuando vos ves una brecha en economía, en general representa riesgo. De hecho, el riesgo país es una brecha entre los títulos argentinos y los títulos de Estados Unidos. Sí. La brecha entre los dos tipos de cambio es el riesgo implícito que cuando alguien dice, che, voy a poder comprar el tipo de cambio oficial. Bueno, ahora cada vez creemos más en que el cepo va a desaparecer, en que van a converger y entonces termina sucediendo eso. Claro. Entonces también es una señal de que las expectativas son, no diría positivas, pero más positivas que antes. Claro. Entonces, venimos bien, no celebremos todavía, pero está bueno. Que hay luz al final del túnel, podríamos decir. Creo que por primera vez en mucho tiempo, mucha gente que tenía esperanza ahora empieza a ver no solamente la esperanza, sino La luz. numeritos. ¿Y cuándo claro. se empieza a ver efectivamente en esto que vos decís, en el bolsillo, ¿no? Que se traduzca en, bueno, voy a comprar y me alcanza. Hay números, y esto es muy difícil de ver porque una persona no le va a alcanzar, pero en promedio los salarios están aumentando un poquito más que la inflación. Entonces, en promedio, por lo menos los números del INDEC de esta semana, dicen que tanto los asalariados formales como los informales están ganándole un poco la inflación. Ahora, eso seguramente es la mezcla entre algunos que ganan bastante más que la inflación Claro, obvio.
y otros que están requete estancados. Claro. Y eso es el pie genial para el próximo tema que vamos a hablar de qué está pasando dentro de las empresas, no con esos salarios, Ni pero hablar. Y eso después nos metemos. Sí, y igual eso que te dice, siempre tengo con 3, 4 trabajos. con el paréntesis bien grande de que tenés menos de la mitad de los que trabajan en el mercado formal. Exactamente. Entonces estamos hablando de cómo le va a la mitad. Y estancado hace 12 años en menos de 6 Exactamente. millones de personas cuando la población crece todo el Exacto. tiempo. No, igual el que Entonces, te dice tengo 4 trabajos, literal. El otro día me dijo una señora, yo tengo 4 trabajos para llegar dignamente a fin de mes. Exacto. Sí, entonces estas cosas el economista tiene que tener cuidado porque a veces dice, mira, está mejorando, pero digamos, es una curva de Gauss, la aprendimos en la escuela Sí. alguna vez. Hay una parte de ese lugar que está ganando mucho más, hay una parte que probablemente no está ganando más y está sufriendo más. Sí. Entonces, parte del desafío es, ok, ¿cómo hacemos para que mejore para todos, para que se desarrolle eso, no para que crezca solamente? Bien, 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 bien. La gente no viene si no miro a Leo. Estamos caros, eso Estamos- es real. Estamos más caros que antes. O sea, para mí una medición que hay que hacer es, vas al centro, vas a Sí. Recoleta, vas a lugares turísticos y ves, hay turistas, hay bastantes turistas, pero sí es verdad que estamos mucho más caros que hace un año era un regalo. Igual hace poquito The Economist sacó a Buenos Aires como la ciudad más vivible de toda Latinoamérica. Exacto. Como en combinación con todos los datos, precios, seguridad, Sí, etcétera, sí. o sea, al nivel de casi Nueva York y algunas otras ciudades, combinando todo, lo cual me sorprendió. Y otro dato también que sacó la revista Time Out es que Chacarita está dentro de los 30 mejores barrios del mundo. Wow. Y eso también que generó... Del mundo. Sí, por del eso mundo. está el canal en Por eso Chacarita. estamos acá. Somos cool. No por nada. igual no este por barrio. nada. ¿Es Chacarita o Chapalermo Giales, como No. nos explicaste vos? Chapalermo Giales. Claro, ¿En ella nos explicó la serio? zona que es Chapalermo Giales. Nosotros tenemos Acá así como aprendí una esa palabra. habilidad para estar ahí creando como... Barrios como- o zonas. Sí, el meatpacking, por ejemplo, es puedo el bajo creer. con el paseo del Ah, bueno. bajo. Claro. El Les meatpacking Les digo porteño. Chapalermo Giales a mis amigos y Te sacan Nada, nada. sí. Espera, primero recordemos que hoy es el día de la suegra. Sí, Lo dijimos exactamente, temprano. ¿Sabían que es el día de la temprano. suegra? ¿Usted tiene para saludar a no una existe suegra? el Día de la Suegra. ¿Cómo? No existe el Día de la Claro, Suegra. acá en Argentina, si usted tiene para saludar a alguna suegra Sí. actual o Salude, anterior, Picholi. Sí. Picholi, ¿sí? Todos los días son el Día de la Suegra. Ahora Esa la es regla. Ahora la regla. Todos los días. sí. Ahora la regla. Primero no existe y después todos los días. Silvita, Qué ¿tenés suegra? chamullo. Sí, ¿Tenés sí, tengo, suegra? No, Leo tiene. Perdón, sí. Bueno, ahora lo ampliamos, porque Leo tiene la bola de cristal. Exactamente. El plan 1000 días, le podemos llamar así, Leo. 1085 para ser más 1085 preciso. días para Exactitud. ser Y exacto. son 3 años. Y sí, Son claro. A ver, exactamente. ¿quién de ustedes sabe o se imagina en dónde va a estar en 3 años? ¿Lo han pensado? A ciencia Sí. cierta no lo sabemos. Como Claro. pensar, sí, pero Hay de que ahí a que... A ver, Que uno va propone el haciendo universo. ladrillitos para llegar a eso. Totalmente, pero Sí. yo lo que me encuentro constantemente es con gente que no lo piensa y siempre me dicen el mismo argumento. ¿Por qué no pensás a 3 años? Sobre todo en este país, ¿no? Sí. Imposible pensar en mañana, en 3 años. Exacto. 3 días. 3 días. Claro. El pico por ciento, 57% de la gente me dice no puedo pensar a largo plazo, a 3 años. Largo plazo no es 3 años, pero a 3 años Sí. por la incertidumbre, porque no sé lo que va a pasar. Ajá. Y de repente, por otro lado, me encuentro con gente que sí puede pensar a 3 años. Claro, Que- claro. ¿Y cómo es que? ¿Y eso cuál- de qué depende? Y depende de cómo lidiamos con esa incertidumbre. Ah. Porque la pregunta acá ¿es realmente incertidumbre? O sea, ¿alguien tiene alguna duda, por ejemplo, hoy en día, alguien tiene alguna duda de cómo va a seguir actuando este gobierno? ¿Nos No. dio suficientes señales? Te puede Pa- gustar o no, pero no dudas de cómo Pero actúa. exacto, ese es el punto. Muchas veces decimos, no me gusta lo que hace, entonces no me preparo para ese futuro. Pero todos sabemos que el lunes va a aparecer Sturzenegger obvio. diciendo, bueno, y Cierro ahora tal cosa o vendemos tal cosa. vamos a cortar Sí. esto. Sí. Va a aparecer Patricia Bullrich haciendo algún... cosa Levantando con- algún piquete, por decir una cosa. Sí, Sí. levantando un piquete. Sabemos lo que va a Sí, pasar. sí, sí. Sabemos que el gasto público va a bajar. De hecho, a los empleados públicos sabemos que va a haber cada vez menos empleados públicos. Y sabemos también, ahora con el riesgo país más bajo, que va a haber un poquito más de inversión. Claro. El riesgo país es una señal que usan los inversores para tomar decisiones de poner plata o no. Sí, Claro. Antes sí. esperaban ganar mucha más plata y era imposible invertir en Argentina. Ahora puede haber un poco más de inversión. Entonces, lo que yo trato todo el tiempo de compartir es la idea de que
planear es súper difícil. Es más, hay incertidumbre igual, esto que decías recién Tucu. Planeo para tener un destino, aunque no sé si voy a llegar. Claro. Pero no planear es lo peor del mundo y hoy en Argentina tenemos que empezar a planear. Y en ese punto, Leo, Es un más aprendizaje, fácil, me parece, además de un ¿no? aprendizaje, Sí. es más fácil planear para aquel que ya tiene algunas cosas resueltas. Ejemplo, el que no alquila, dice, ok, ya me saqué este problema de la cabeza. Sí. Porque un techo voy a tener. Entonces Sí. eso por ahí me permite planificar a 3 años, decir, no me importa si tengo un trabajo por ahí que gana un poquito menos, pero porque yo Pero ya tengo un techo, Sí. que es algo que anhela a todo el mundo, tener la seguridad del techo, te parece? y puedo tener mejor calidad de vida porque trabajo menos horas, o trabajo en Claro. algo que me gusta más, o me animo a emprender. Sí. O sea, es el hecho de poder planificar cuando vos ya tenés problemas resueltos. El que tiene un poco más de seguridad puede planificar mejor, pero te digo la paradoja terrible de esto. El que tiene menos seguridad, una persona que alquila, que tiene un salario, es el que tiene más beneficio de planificar. ¿Por qué? Porque el que tiene un salario un poco más bajo, que tal vez alquila, tiene mucho más riesgo si no planifica. Si no planifica... Tiene es más un- para perder. Claro, es una Sí. persona que está haciendo un trabajo Obvio. que probablemente va a ser automatizado. Claro, Que probablemente va a ser, o se van, trabaja en una automotriz y ahora dijeron tal vez se pueden importar más autos. Y de repente su trabajo está más amenazado. Sí. Entonces la paradoja es, cuanto menos seguridad tenés, más beneficio tenés de planificar, pero más difícil es. Entonces no Entiendo. planificamos porque es fácil o porque es posible, sino que justamente lo hacemos porque es difícil, Sí. porque nos conviene y no estamos educados a eso. O sea, la Argentina es el país del corto plazo. Entonces, interés compuesto, ¿no? Nunca aprendimos el interés compuesto porque los bancos nunca te pagaban interés. Claro. Ahora empiezan a hacerlo. Entonces, es importante ahora, si realmente pensamos que esto se estabiliza, en donde sea, a favor o en contra del gobierno, que pensemos un poco más allá y digamos, ¿dónde demonio voy a estar en 3 años? ¿Dónde quiero estar en 3 años? ¿Y qué voy a hacer hoy? Y también tener esta costumbre, lo hablábamos antes con Inés, un poco lo que vos le planteabas, desde los gobiernos, que cuando llega uno nuevo no destruya todo lo que hizo el otro. Exacto. Porque también eso te genera una situación de inestabilidad absoluta. A veces, pero cambien lo que quizás no lograron hacer del todo bien o no llegaron por tiempo, pero no vengan a destruir todo. Por eso también es importante que el gobierno actual se está apurando a hacer las cosas, Y no sí. está haciendo las cosas. Dicen, bueno, voy a ir bien. No hay hago todo gradualismo, no, no hay es gradualismo. que el todo lo que gradualismo principio. no funcionó. Y claro, y esto funcionó y ahora dice, y vamos con la motosierra 2.0. Todo lo que prometieron en campaña, te puede Claro. gustar o no. Exactamente. Pero eso se prometió y se está haciendo. Y entonces tenemos que aprender de eso y decir, ok, el futuro parece impredecible, pero es súper predecible. Bien, ¿Qué voy a hacer yo con eso? Esa es la pregunta. bien. No, y además cruzás el Bien. charco y te das cuenta, o cruzás la cordillera y te das cuenta que Claro. hay determinadas cuestiones, más allá de que cambien los gobiernos, que se mantienen. Entonces la gente puede aspirar a decir, Exacto. ok, yo saco hoy un crédito hipotecario y sé que lo voy a poder pagar a 30 Claro, años, pasa eso, ya ¿no? sea en, Bueno, de ya sea hecho, en Uruguay o en Chile. se donde sea. cuadruplicaron en septiembre la cantidad de operaciones en comparación ¿Ah, a, sí? a hace un año atrás con crédito hipotecario y eso también habla de que la gente se está empezando a animar porque es pura a proyectar, planificación. a estás pensar a hablando- largo plazo. Y los bancos también. Claro. Que los bancos Exacto. ganaban mucha plata con el corto plazo y ahora Claro. necesitan hacer eso. Pero igual el nivel de créditos hipotecarios cuadruplicado es mucho menor que el de Uruguay o Chile. Sí, Sí. bueno. Es infinitamente menor. Entonces lo que puede crecer eso es enorme. E imagínate ese cambio para esa persona que no podía tener su propio techo de acceder a un crédito hipotecario. No, no, Y eso es- el día y ¿Quién la te iba a noche. prestar con la inflación que había aparte? Claro. totalmente con la incertidumbre, con no saber lo que iba a pasar con las decisiones. Era una ¿Quién se iba a cadena, animar era a una sacar cadena. con la inflación que había? Entonces, es un buen momento para, Sí. para cambiar la actitud individual, ¿no? Para empezar como a pensar un poco más a largo plazo y Te digo, actuar. la charla esta da para una charlita de café, así Sí, que nos un café, traslademos a sí. un cafecito ¿Están llegando? notable. ¿No? 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 Tenemos que trasladarnos nosotros. Hoy es el día de, no sé si decir, es el día... ¿Nacional sí, del café? Está bien dicho. el Día Nacional del Café.